Después de años de matrimonio, encontré cartas románticas en el sótano. Lo peor de todo era de hace pocos meses, y era de mi padre. Me llamo Elías, tengo 39 años, y durante más de una década estuve convencido de que había hecho todo bien. Me casé con la mujer que amaba, construí una casa con mis propias manos, literalmente, ladrillo por ladrillo, formamos una familia sin lujos, pero con todo lo que importaba, respeto, cariño, estabilidad. Nada me hacía pensar que algo podía estar mal. Hasta hace poco. Todo comenzó con una limpieza rutinaria. Era sábado a la tarde, y decidí ordenar el sótano, ese lugar olvidado donde se acumulan cajas, recuerdos, cosas que algún día sirven. Mientras revisaba un estante viejo, encontré una caja de madera, polvorienta, sin etiquetas. No estaba cerrada con llave, pero sí metida entre otras que nunca habían sido tocadas. La abrí sin esperar nada. Pensé que serían fotos antiguas, cartas de cuando salíamos, recuerdos de nuestros primeros años. Y lo eran. Al principio. Cartas mías. Notas de cumpleaños. Cartoncitos con frases cursis de cuando éramos novios. Pero al fondo, encontré algo diferente. Sobres sin remitente. Con caligrafía distinta. Papeles doblados, más recientes. Algunos amarillentos por el tiempo. Y otros claramente escritos hacía pocos meses. Los abrí con cuidado. Y lo que encontré me hizo temblar. Todavía recuerdo la forma en que me tocabas cuando nadie nos veía. Nunca fue un error, aunque lo hayamos callado. Saber que estás con él, mientras yo sigo deseándote, me parte en dos. Firmado con una sola letra, C. Seguí leyendo, como quien mira un accidente sin poder apartar la vista. Eran al menos 7 cartas. Algunas con detalles demasiado íntimos. Fechas. Lugares. Palabras que yo jamás le había dicho a mi esposa. Pero que alguien más sí. La última era de hacía solo 4 meses. Y lo que me dejó helado fue el detalle más sutil, pero más devastador. En una de ellas, entre un párrafo y otro, lo firmaba distinto. Con todo lo que todavía sos para mí. Carlos. Carlos. Mi padre. Subí del sótano con esa caja en las manos como si llevara una bomba a punto de estallar. No me temblaban solo los dedos, me temblaban los pensamientos. Me temblaba la imagen que había tenido durante años de mi casa, de mi matrimonio, de mi familia. La mujer con la que dormía, con la que había compartido más de una década de vida, estaba en la cocina, dándome la espalda, revolviendo una olla como si el mundo no estuviera a punto de desarmarse. La miré, y por primera vez en años, no la reconocí. Esa forma tan cotidiana de moverse me pareció ajena, irreal. Quise gritarle, tirarle la caja, preguntarle cómo carajo fue capaz, pero me salió algo más bajo, casi sin voz. ¿Podemos hablar? Ella giró despacio. Su cara cambió en milésimas. De la sonrisa al vacío, de la tranquilidad al miedo. No me preguntó qué pasaba. No fingió. Solo vio la caja y supo. No necesitó abrirla. Ni siquiera intentó negarlo. Se quedó en silencio por varios segundos que se sintieron eternos. Yo esperé algo. Una mentira. Una excusa. Un no es lo que pensás. Pero no. Ella solo asintió, como si lo supiera desde el día 1, que ese momento iba a llegar. Lo sé, fue todo lo que dijo. Entonces vino la pregunta inevitable. No quise decir el nombre. No todavía. Me ardía la lengua, me pesaba en el pecho. Pero lo hice. ¿Desde cuándo? Su mirada se fue al suelo. Tomó aire y lo soltó despacio. Y lo que dijo a continuación me quitó lo último que me sostenía de pie. Desde antes que vos y yo fuéramos pareja. No entendí. No quise entender. Le pedí que lo repitiera, y lo hizo, más firme, como si esa parte al menos no le diera vergüenza. Yo tenía 19. Él ya era mayor. Había confianza, demasiada. No sé en qué momento cruzamos la línea. Pero la cruzamos. Y no se detuvo cuando empecé con vos. Me quedé ahí, en la cocina, parado como un idiota, viendo cómo se caía una década entera con una frase.
Ella lo decía sin lágrimas, sin gritos. Como quien finalmente saca algo podrido que llevaba dentro mucho tiempo. Como si me estuviera haciendo un favor. Sentí que me ahogaba. Que el aire ya no me pertenecía. Le pregunté, con la voz rota, ¿cuántas veces? Si fue algo pasajero. Si alguna vez, al menos, me eligió de verdad. No lo conté, dijo ella, como si eso fuera una respuesta. Quise gritar. Quise romper algo. Quise salir corriendo. Pero estaba demasiado quieto. Demasiado atrapado en una película enferma que no había escrito yo. Le pregunté si seguía. Si esto era parte del pasado. Si al menos ahora me era fiel. Ella tardó. Esa pausa me mató. No terminó, Elías. Solo, se pausó. Ahí fue cuando sentí que el mundo se partía en dos. No solo había sido traicionado. Había sido traicionado por los dos pilares que formaban mi vida, mi esposa y mi propio padre. Él, que me enseñó a andar en bicicleta. Él, que estuvo en cada uno de mis cumpleaños. Él, que me abrazó en el altar el día de mi boda con ella. Corrí al baño. Vomité. Me miré al espejo. Y lo que vi fue a un tipo que no tenía idea de quién había sido durante todos estos años. No lloré. No todavía. Solo repetía, una y otra vez, en silencio. ¿Desde cuándo sabían? ¿Qué me estaban destruyendo? Me tomó 3 días reunir el valor para mirarlo a los ojos. 3 días sin hablar con nadie, sin responder mensajes, sin mirar a mi esposa, mi exesposa, en mi cabeza ya no podía llamarla de otra forma. 3 días en los que apenas comí, apenas dormí, apenas existí. Daba vueltas por la casa como un fantasma atrapado entre lo que creía que era mi vida y lo que en realidad había sido, un teatro perfecto con guión ajeno. Porque eso era lo que más me dolía. No solo la traición. No solo que se hubieran acostado a mis espaldas, o que lo hicieran en silencio mientras yo estaba en el trabajo, cocinando para ella, llevándole el auto a mi viejo al taller. Lo que más me dolía era haber sido espectador de mi propia humillación. Un figurante en una historia que ya estaba escrita desde antes de que yo siquiera supiera que existía. Cuando finalmente decidí enfrentar a mi padre, lo llamé sin decirle para qué. Le dije que tenía que verlo. Él, como siempre, con esa voz segura, me dijo que pasara por su casa cuando quisiera. Como si nada. Como si no supiera lo que estaba a punto de suceder. Como si no llevara una década, o más, sabiendo que algún día esa bomba iba a explotar. Fui solo. Con la caja en el asiento del acompañante, como un ataúd simbólico. Me bajé del auto y sentí las piernas pesadas, como si cada paso hacia esa puerta fuera una traición a mí mismo. Cuando abrí, él ya estaba esperándome en el living, con un café servido, con la tele en volumen bajo, como si se tratara de cualquier otra visita. Me miró y sonrió. Una sonrisa auténtica. Y eso me dio más miedo que cualquier otra cosa. Dejé la caja sobre la mesa de centro sin decir nada. Él la miró, bajó la vista, y no se sorprendió. No dijo, ¿qué es esto? No preguntó cómo la encontré. Simplemente suspiró y se recostó hacia atrás en el sillón, como si al fin se hubiera quitado una mochila que llevaba años en la espalda. Así que lo sabes, dijo. No fue una pregunta. Fue una afirmación. Un cierre. Un punto final. Me quedé parado. No podía sentarme. Sentía que si lo hacía, le estaría concediendo humanidad que ya no se merecía. Lo miré y solté, de una, sin anestesia. ¿Por qué? Él no respondió al instante. Se quedó mirando la caja, como si recordara cada una de esas cartas, cada palabra escrita, cada promesa sucia que le hizo a la mujer de su propio hijo. No fue planeado, Elías. Te lo juro. Me reí. Me reí como alguien que está a punto de romperse en pedazos. Lo miré con los ojos ardiendo, no de lágrimas, sino de indignación. ¿No fue planeado? ¿Entonces qué fue? ¿Un accidente de 12 años? Él bajó la cabeza. No parecía avergonzado. Solo resignado. Como si entendiera que ya no había defensa posible. Y ahí,
sin rodeos, soltó una de las frases más frías que escuché en mi vida. Ella siempre fue más mía que tuya. Incluso cuando se casó con vos. Sentí que se me apagó el corazón en ese momento. No porque no lo supiera, sino porque necesitaba escucharlo para entender que todo estaba perdido. Que no era una historia de pasión prohibida, ni un error repetido. Era una elección consciente, reiterada, mantenida con frialdad quirúrgica. Mientras me abrazaba en cumpleaños. Mientras levantaba copas conmigo. Mientras me decía te lo mereces, hijo. ¿Y cuándo pensabas decírmelo? Pregunté, sintiendo la voz quebrarse. ¿Cuando tuvieran un hijo? ¿Cuando ella se hartara de esconderlo? ¿Cuando me viera destruido y vos vinieras a consolarme? Él me miró por fin. Y lo que vi no fue culpa. Fue lástima. No pensaba decírtelo nunca. Porque sabía que si lo sabías, me ibas a odiar. Y prefería tenerte cerca, aunque fuera en la mentira, que perderte para siempre. No contesté. No podía. Porque, en el fondo, esa fue la única verdad que me dijo. Y ya era demasiado tarde para que importara. No lo insulté. No le grité. No lo golpeé. No hice ninguna de las cosas que había imaginado en esas noches sin dormir. Me limité a quedarme de pie frente a él, sintiendo el peso de todo lo no dicho. Del silencio que él eligió durante años. De las veces que me abrazó sabiendo lo que hacía. De las comidas familiares compartidas como si nada, mientras en la habitación de al lado, o en una esquina del tiempo, se deshacía lo más sagrado que un hijo puede tener, la confianza en su padre. Lo miré una última vez, no como el hombre que me crió, sino como un extraño. Un traidor sin máscara, sin argumento, sin redención posible. Y antes de irme, le dije algo que me salió sin pensarlo, pero que desde ese momento se volvió ley, nunca más. Volví a casa, entré sin saludar. Ella estaba sentada en el sillón. Me miró como quien ya sabe que no hay más pelea que dar. No preguntó nada. Yo tampoco. Agarré una valija, metí lo justo, y salí sin cerrar la puerta. No quise que se escuchara un portazo. Quise que se notara el vacío. Que se quedara con el eco de todo lo que destruyó, ladrillo por ladrillo, mientras yo pensaba que estábamos construyendo algo juntos. Me fui a vivir a un departamento pequeño, prestado por un amigo. El primer mes fue una mezcla entre sobrevivir y aprender a respirar sin veneno. Empecé terapia. Dormía poco. Comía lo justo. Pero, por dentro, sentía que algo volvía a mí. No era felicidad. Era dignidad. Pasaron semanas. Ella me mandó mensajes que nunca respondí. Largos, confusos, llenos de excusas que ya no necesitaba escuchar. Decía que no sabía cómo dejarlo. Que se había enganchado en algo que se le fue de las manos. Que me amaba. Que yo era su vida real. Me reí. Me reí con bronca. Porque lo real no se esconde en cartas escondidas. Lo real no se acuesta con tu padre mientras vos estás en el trabajo pensando en comprarle flores. De mi viejo no supe nada por un tiempo. Hasta que, meses después, mi hermana, la única inocente en todo esto, me contó que todo se había desmoronado. Que la relación entre ellos no resistió la exposición. Que cuando ya no había más sombras, tampoco había deseo. Que él había intentado convencerla de mudarse con él, de empezar de cero. Pero que ella, por primera vez, dijo no. Que lo había visto por lo que era, un hombre que confundió control con amor, deseo con poder y silencio con inmunidad. Mi madre, que ya estaba separada de él desde hacía años, también supo la verdad. No por mí, sino por él. Intentó buscar consuelo. Pero ella solo le dijo lo mismo que yo, nunca más. Hoy, un año después, vivo solo. No rehice mi vida amorosa. No me apuré a tapar un hueco con otra historia. Pero duermo tranquilo. Y eso ya es una victoria. Ya no espero respuestas. Ya no busco justicia. Solo me basta con saber que no heredé la miseria emocional de mi padre. Que pude romper con ese ciclo. Que no me convertí en él. Y a veces, cuando camino por la calle y veo a un padre con su hijo, riendo sin miedo, pienso en lo que me robaron.
Pero también en lo que me salvé de ser. Porque hay traiciones que no se olvidan. Pero también hay decisiones que te salvan la vida. Y la mía fue irme. Sin mirar atrás.